En este tema de números primos y compuestos, en el ejercicio 1 tenemos una tabla donde nos pide ir marcando los que son números primos. Entonces, para eso primero tenemos que saber el concepto de qué es un número primo. Un número primo es un número que solo se puede dividir entre uno y entre sí mismo. Entonces, si uno va analizando eso, vemos que el 1 solo se puede dividir entre uno. Entonces yo marcaría como número primo el 1. Ahora voy al número 2. El número 2 se puede dividir entre uno, sí. Y se puede dividir entre 2 también. Entonces está cumpliendo la regla de número primo. Entonces si quieren pueden verificar aparte ustedes. Entonces agarran 2 dividido entre 1. ¿Cuánto me va a dar? 2. 2 dividido entre 2 igual a 1. Entonces se puede dividir exactamente entre 1 y entre sí mismo. Entonces el 2 también sería un número primo. Entonces reviso el 3. De la misma manera puedo hacer 3 dividido entre 1 me da 3. 3 dividido entre 3 me da 1. Y sigue cumpliendo porque ya hemos visto que se puede dividir entre 1 y entre 3. Esa es la regla de un número primo. Se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Entonces el 3 es un número primo. ¿Sí? Entonces podemos seguir ese método y además podemos utilizar lo siguiente para identificar los números primos. Si yo tengo un número, como en este caso el 4, aparte del 2, ¿es un número par? Sí, es un número par. Entonces si es un número par, no es primo. ¿Sí? Es otra de las reglas que pueden utilizar. Entonces 4 no es un número primo. Si quieren podemos verificar de la misma manera que hemos hecho con el 2 y el 3. 4 dividido entre 1, sí se puede dividir, va a darme 4. 4 dividido entre 4 me va a dar 1, pero si verifican 4 dividido entre 2 me va a dar 2. Entonces ya ha pasado la regla de número primo, que sí se podía dividir entre 1, entre sí mismo, pero aparte estamos viendo que se puede dividir entre 2. Entonces esto ya está haciendo que esto no sea número primo. 5, si verifican, solo se puede dividir entre 1 y entre 5, no se puede entre 4 ni entre 3. Entonces 5 es número primo también. Entonces pueden verificar igual de esta manera. 6, como les dije, 6 es número primo o no primo. Si me doy cuenta es par, entonces directamente no es primo. 7 sí es número primo, porque solo se puede dividir entre 7 y entre 1. 8 es par, entonces yo ya lo descarto. Ahora, 9. 9 tampoco es par, pero es múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir múltiplo de 3? Que se puede dividir entre 3. Sí, entonces si ya se puede dividir entre 3, tampoco es primo. 10 no es primo porque es un número par. 11 sí es primo porque solo se puede dividir entre 11 y entre 1. Si ustedes quieren dividir 11 entre 5 no les va a dar un número exacto. 12 es par, no es primo. 13 no es múltiplo de 3, que quiere decir que no se puede dividir entre 3 y tampoco es par, entonces 13 es primo. Si ustedes verifican igual, pueden hacerlo. 13 dividido entre 1 me da 13. 13 dividido entre 13 me da 1. Y si busco querer dividir con otro número, no me va a dar. 13 dividido entre 2 no da, ni entre 5 ni entre 6. Entonces solo se puede entre 3 y entre 1, entonces por eso es primo. 14 es un número par. 15 se puede dividir entre 3, entonces tampoco es primo. 16 es par. 17 es primo porque solo se puede dividir entre 1 y entre 17. Número 18 es par porque termina en un número par, entonces tampoco es primo. Número 19 sí es primo
porque si ustedes buscan dividir entre un número que no sea 1 o 19, no existe. ¿Qué número podría dividir a 19? Exacto, el 2 no puede, el 3 tampoco, entonces sería primo. El 20 es número par, entonces yo lo descarto, y así tengo que continuar la tabla que está en el libro, así marcando quiénes son los números primos. En el ejercicio 2, ya nos pide hallar sus componentes de un número. Tenemos aquí el 48 y aquí hay unas casillas vacías que yo tengo que ir completando. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Por ejemplo, aquí tengo el número 6. 6, ¿por qué número puedo multiplicar para que me dé 48? Entonces, si yo busco, va a ser el número 8. 6 por 8 me da 48. Entonces, yo lo anoto ahí. Ahora aquí, 4, ¿por qué número tengo que multiplicar para que me dé 8? En este caso va a ser 2. 4 por 2, 8. Ahora, 4, dos números que multiplicados me dé 4 va a ser 2 por 2. Entonces de esa manera yo tengo que completar esos cuadros que hay en el ejercicio 2. Una vez que yo he encontrado estos números, voy a anotar los últimos. ¿Quiénes son los últimos? En este caso sería este 6, este 4, este 2 y este 2. Y este 2, pero aquí me falta descomponer todavía, porque hay esta parte más que hacer y tenemos dos casillas más aquí que completar. Entonces, y aquí está el número 3. Igual, ¿con qué número tendría que multiplicar este 3 para que me dé 6? Va a ser 2. Entonces los últimos que he encontrado, yo los voy a marcar, sería este y este. Los finales de cada camino que ha habido son los que voy a anotar aquí al final. Entonces yo los anoto. Aquí está el número 3, este 3, este 2, multiplicado tengo que anotar por este 2, por este 2 y por este 2. Y aquí abajo, ¿qué voy a anotar? Voy a anotar aplicando la propiedad de potencias. Si sé que esto es 4 veces multiplicado 2, entonces va a ser 2 elevado a la 4. Eso tengo que anotar ahí. Y así tienen que hacer los otros dos ejercicios que hay en el 2. En el 3, ahí pide hallar lo que es sus números primos o sus componentes y sus factores. Entonces para eso se hace un método que se llama descomposición. Entonces ustedes tienen que poner una línea así vertical al lado y ir buscando valores que puedan dividir a este 450, empezando de menor a mayor. Voy a empezar con el número 2. Siempre tengo que hacer la prueba con el número 2, cualquier número que tenga. Verifico si 450 se puede dividir entre 2. Como termina en 0, sí se puede dividir entre 2, entonces lo divido. 450 dividido entre 2 me va a dar 225. Ahora, aquí sé que puedo dividir entre 2 porque termina en 0. Es una regla que ustedes tienen que acordarse. Si termina en 0, se puede dividir cualquier número. Si termina, se puede dividir entre 2 o también se puede dividir entre 5. ¿Sí? No se olviden eso. Ahora, otra regla es que si al sumar los números, como en este caso 225, y me da un número que se puede dividir entre 3, se va a dividir entre 3. Vamos por esa regla. Si sumo 2 más 5, y eso me da 9, y 9 sí se puede dividir entre 3, entonces este número 225 sí se puede dividir entre 3. ¿Ya? De lo que estamos haciendo aquí. Sí se puede dividir entre 3. No se olviden eso.
Entonces aquí voy a escoger el 3. Y como van a comprobar ustedes, 225 entre 3 sí se puede dividir y les va a dar 75. Entonces, otra vez hago la misma prueba de haber sumado 7 más 5. ¿Cuánto me da? Y eso me va a dar 12. 12 se puede dividir entre 3. Sí, entonces 75 también se puede dividir entre 3. Entonces yo lo voy a dividir entre 3 y me va a dar 25. Ahora, yo no estoy haciendo esto porque no termina en 0 y tampoco termina en par para poder dividir entre 2. 25, si suman 5 más 2 da 7, ya no puedo dividir entonces entre 3. Entonces me quedaría dividir entre 5. ¿Cómo sé que puedo dividir entre 5? Porque todo número que termina en 5 sí se puede dividir entre 5. Siempre se va a cumplir esto. Entonces 25 dividido entre 5 les va a dar 5. Y 5 dividido entre 5 les va a dar 1. Entonces al final lo que tienen que notar es lo siguiente. 450 van a copiar, que es el número que estaban descomponiendo, van a poner igual y van a copiar todos estos valores. 2 por 3 por 3 por 5 y por 5. Y al final vuelven a escribir 450 y van a copiar esto con potencias. Como son 2, 3 por 3, eso va a quedar 3 al cuadrado. Como son 2, 5 por 5, va a quedar 5 al cuadrado. Entonces así van a ir desarrollando los ejercicios del número 3. En el ejercicio 4 tenemos varios números que hay que ir seleccionando cuál le pertenece. Ahí está el número 128 y cómo encontrar a sus componentes de ese número se hace de la siguiente manera. Entonces agarran aparte por separado ese número, el 128, y lo van a descomponer como hemos hecho en el ejercicio 3. Entonces termina en 8, entonces se puede dividir entre 2 porque es par y eso me va a dar 64. Termina en 4, es par, se puede dividir entre 2, me va a dar 36. Sigue terminando en número par, entonces puedo dividir entre 2, me va a dar 16. Aquí esto es 32, he dividido mal. Aquí es 16. Dividido entre 2 me va a dar 8. Dividido entre 2, 4. Dividido entre 2, 1. Y voy a tener todos estos valores. Y como hemos visto, todo esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Aquí faltaba igual. Mira que me estaba saltando. Y por 2. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto es igual a 2 elevado a la 7. Entonces, ¿con quién tendrían que unir este 128? Tendrían que unir con el 2 elevado a la 7, que también está en ese ejercicio. Entonces, de esa manera van a ir resolviendo los ejercicios del 4.